Bueno, pues aquí estamos una vez más, en este caso con el título preliminar, artículos de 1 a 9 de la Constitución Española. Vamos allá. Artículo 1. ¿Qué dice este artículo? España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Todos formamos parte de un Estado, de una sociedad, y es democrático porque se supone que nosotros cuando hay que hacer, por ejemplo, una reforma de la Constitución, se vota. Es democrático, vivimos en democracia y propugna valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Vamos a la segunda parte de este primer artículo, donde dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del cual emanan los poderes del Estado. ¿Qué es la soberanía nacional? La soberanía nacional significa que no podemos tomar decisiones individuales, es decir, nosotros, para las decisiones que tienen que ver con el pueblo español, a nivel constitucional, tenemos que contar, entre otros, con las Cortes, con el Rey, etc. Y en el tercero, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. ¿Qué significa? Bien, monarquía porque tenemos rey y es parlamentaria porque, obviamente, aunque haya un rey, todos sabemos que el rey reina, pero no gobierna. Esa parte parlamentaria es la que sí gobierna, ¿vale? Que en este caso, para las funciones tanto legislativa como ejecutiva, estarían el Parlamento y el Gobierno respectivamente. Vamos con el artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. ¿Qué significa? Muy fácil. En principio, la indisoluble unidad de la nación es el principio de unidad, es decir, somos una nación, somos un país, todos, cada una de las comunidades autónomas de las que forma parte España, en su conjunto, al final, es una nación. El derecho a la autonomía significa, como todos sabemos, que hay varias cosas que están descentralizadas en las comunidades autónomas. Es decir, siempre que tengan un nexo o un punto en común, se pueden descentralizar, porque al final, aunque se descentralicen, pertenecen a un núcleo, que es la nación. Y por otra parte tenemos el principio de solidaridad. Y el principio de solidaridad quiere decir, básicamente, el auxilio recíproco. Es decir, que entre las naciones, al final, entre las comunidades autónomas, tienen ese principio de solidaridad si una necesita una cosa u otra, un poco, entre comillas, ayudarnos unas a las otras. Vamos con el artículo 3. El artículo 3 nos habla de la lengua. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos tenemos, por un lado, el deber de conocerla, un deber porque vivimos, obviamente, en un lugar donde se habla esa lengua, pero además tenemos también el derecho de usarla, si queremos usarlo, y si no, pues no. Las demás lenguas españolas también van a ser oficiales en las comunidades autónomas. Concretamente en España tenemos 4 lenguas cooficiales, que son el catalán, el valenciano, el euskera y el gallego. Y en el tercer punto nos viene a decir que esa variedad lingüística, que al final lo que hace es enriquecer a un país, va a ser totalmente respetada y además usada como un patrimonio cultural. En el artículo 4 tenemos la bandera de España. Están formados por 3 franjas horizontales que vienen siendo roja, amarilla y roja. La amarilla siempre es del doble de anchura que cada una de las rojas. Y, no obstante, a pesar de y además de la española,
En las comunidades autónomas, por supuesto, se pueden reconocer las propias. Generalmente se utilizan junto a la bandera de España. Está la bandera de España y la bandera de la comunidad autónoma. Muy importante, en los estatutos dice podrán. No quiere decir que sea obligatorio, sino que pueden reconocerlas. Nos vamos a la 5. La capital del estado es la Villa de Madrid. Muy sencillo este artículo. La única cosa que hay que tener en cuenta es que Madrid es una villa. No es una ciudad, no es un pueblo, es una villa. No tiene mucha ciencia. Es una villa porque lleva siendo así muchos años, no porque hay villas que son chiquititas y Madrid, aunque sea una gran ciudad, es una villa también. Nos vamos al artículo 6, el de los partidos políticos. Los partidos políticos expresan el pluralismo político. Obviamente, nosotros sabemos que en España hay varios partidos políticos y concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Son, digamos, nuestro voz y voto, instrumento fundamental para la participación política. Nosotros votamos y participamos para que ellos nos representen. Muy importante esta última parte, que comparte literalidad con el siguiente artículo 7. La creación, cómo se crea, y el ejercicio de su actividad van a ser libres, siempre que respeten a la Constitución y a la ley. Es decir, un partido político se puede crear, mañana puede aparecer un partido político que se llame Burujú, y el ejercicio de la actividad también va a ser libre. Tienen un programa que respeta los unicornios, mientras que respete la Constitución y la ley. Y la estructura interna y su funcionamiento tienen que ser democráticos. Es decir, obviamente, si vivimos en una democracia, no tiene ningún sentido que la representación de los partidos políticos, su propio funcionamiento o estructura interna, no fuese otra cosa que no democrático. Nos vamos al artículo 7, el artículo 7 es el de los sindicatos de trabajos y las asociaciones empresariales. Lo primero, una pequeña diferencia. Un sindicato de trabajadores son los que dependen activamente de los intereses, por ejemplo, de los trabajadores, ¿no? Y las asociaciones empresariales son un poco más a nivel norma pública, ¿vale? Ellos, ambos dos, van a contribuir a la defensa y a la promoción de los intereses económicos y sociales, van a defender, pues se supone que las subidas de salario mínimo, las desigualdades en los trabajos, etc. Igualmente, como os he dicho antes, comparte este trocito con el artículo 6. La creación y el ejercicio van a ser libres siempre que respete la Constitución y la estructura interna y el funcionamiento van a ser democráticos. Nos vamos al artículo 8. Las Fuerzas Armadas, constituidas, aquí os he sacado los escudos, el primero es el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Y tienen como misión garantizar nuestra soberanía e independencia del Estado español y defender nuestra integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Están reguladas las bases de la organización militar por una ley orgánica. Esto es importantísimo, una ley orgánica. Veremos más adelante las diferencias de unas leyes a otras, pero a priori, para que no se nos olvide, es importante esta parte. Y nos vamos al 8. Al 9, perdón. Los ciudadanos y los poderes políticos, los ciudadanos somos nosotros, los poderes políticos son 3, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo lo va a ejercer el gobierno, el legislativo lo van a ejercer las Cortes Generales y el judicial lo van a ejercer los jueces y los tribunales. Tanto los ciudadanos como los poderes políticos estamos sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, por igual. En el punto 2 nos dice que corresponde a estos poderes públicos promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se consagran sean reales y efectivas. Es decir, estos poderes públicos son los que velan para que nosotros tengamos libertad y tengamos igualdad y tengamos una participación en esa vida política, económica, cultural y social. Y por último, el último punto de este artículo 9, muy importante, tenemos la Constitución, nos garantiza, por una parte, el principio de legalidad. Quiere decirse que las acciones tienen que ser legales dentro de la legalidad, si no, no tendría sentido. La jerarquía normativa, que primero va la Constitución y jerárquicamente el resto de las normas. La publicidad, por supuesto, todas las normas de este tipo que sean, tienen que ser públicas. No tiene ningún sentido, sino la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales. A partir de ahora hay que tener una cosa clara, y es que solo van a ser retroactivas cuando nos beneficien. Si algo es para mejor, va a ser retroactivo. Si es para peor, no. Es decir, si yo cometo una falta hoy y cambian la ley, por algún extraño motivo, se cambia, a mí me podrán mirar con retroactividad siempre que me beneficie, pero nunca van a hacerlo retroactivo si es para peor. Esto luego más adelante queda perfectamente explicado, porque vamos a ver más casos. La seguridad jurídica, que pues eso quiere decir que nuestros derechos no van a ser violados, y la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Esta frasecita exactamente quiere decir que esa interdicción significa que estos poderes públicos de los que hemos hablado antes, pues se supone que tienen unas capacidades intelectuales y volitivas suficientes como para ostentar el cargo. Entonces, la Constitución regula exactamente que esto es así. Y por último, y como siempre os digo, en los pequeños detalles está la diferencia.